Conforme al cuadro anterior, vamos a suponer que aplicamos los valores obtenidos y generamos nuestras principales medidas estadísticas necesarias de inicio, base para nuestro análisis de riesgo, ¿sí? En el cual lo que vamos a evaluar en el cuadro del lado izquierdo, ¿sí? Vamos a evaluar 10 datos. Acuérdense que fueron 10 plantas que fueron positivas a la presencia de contaminación de producto terminado con E. coli. Por lo tanto, son 10 datos, 10 plantas que estamos analizando. Esos son los valores, ¿sí? Pero de estas 10 plantas que presentaron contaminación de producto terminado con E. coli, le estamos obteniendo lo que es la media geométrica, la media armónica, una media de medias que algunos programas lo estiman como tal, nuestra mediana, la moda, nuestro rango, sacamos una varianza y nuestra desviación estándar. Es decir, derivado de este análisis exploratorio, de este muestreo que realizamos en 15 plantas y de las cuales encontramos positividad o contaminación en 10 de ellas, los valores que estamos obteniendo son 10 incidencias que fueron analizadas, 10 plantas con contaminación. Deducimos que la incidencia promedio de E. coli en alimento terminado en esas plantas, en esa región, en ese país, es de 4.9%, que la mediana es una incidencia de 4.5, ¿sí? Es decir, el valor que está en medio entre las incidencias de las 10 plantas, la mediana, el valor que divide en 2 a todos los valores de las plantas, es 4.5% de incidencia. Identificamos que solo tiene una moda, es decir, solo hay un valor que se repite de incidencia en plantas, en varias plantas o en 2 plantas al menos, y que es el 3%. Significa que en 2 plantas se repitió el valor de 3% de contaminación del producto terminado. Nuestro rango de estos valores entre la incidencia más baja y la incidencia más alta, ¿sí? Es decir, tenemos una diferencia del valor mayor de la tasa de incidencia menos la tasa de incidencia con menor valor, ¿sí? Es de 9. Significa que hay una diferencia del 9% de incidencia. ¿Qué significa esto? Que la planta con menos incidencia a la planta con mayor incidencia tienen una diferencia de 9%. Por último, en esta diapositiva vemos que los datos de incidencia analizados tienen una varianza o presentaron una varianza de 7.29 y una desviación estándar de 2.7, lo que significa que estos datos los vamos a poder utilizar en nuestra evaluación de tipo cuantitativo mediante su utilización en algunas distribuciones de probabilidad, ¿sí? Distribuciones probabilísticas, como lo vamos a ver un poquito más adelante. También vemos que los datos obtenidos nos van a permitir realizar, entre otros, análisis estadísticos inferenciales sobre la posible contaminación de alimentos en las plantas procesadoras del país o de la región bajo estudio. Es decir, estos primeros valores los vamos a poder inferir hacia nuestra población universo, no hacia la subpoblación que fue muestreada, ¿sí? Que nos dio esta información. Esta información la vamos a poder inferir hacia nuestras plantas totales en nuestro país o en nuestra región que conforman características similares a las analizadas. También nos va a permitir comparar los resultados obtenidos entre diversos grupos de plantas procesadoras. Es decir, puedo yo evaluar diferentes grupos por zonas, por regiones, por países, por tipo de producto terminado, etcétera, y que yo posteriormente pueda evaluar o comparar estos resultados entre ellos. ¿Sí? Y algo que es interesante y muy importante en análisis de riesgo cuantitativo, también me va a permitir determinar distribuciones de probabilidad estadística en un análisis de riesgo. ¿Sí? Y aquí decíamos que estos valores, especialmente lo que es la varianza y la desviación estándar, son los que vamos a utilizar en estas distribuciones de probabilidad estadística que van a ser
parte de ese proceso metodológico del diseño y de la ejecución de modelos de simulación en análisis de riesgo cuantitativo. También los datos nos permitirán poder realizar estudios epidemiológicos de manera descriptiva con esta información, utilizando, como ya lo vimos previamente en otras diapositivas, en otras presentaciones, cuadros, gráficas, mapas, donde podamos identificar los resultados obtenidos conforme al patrón de variables que estamos analizando dentro de una misma región o país. También nos van a permitir realizar el diseño de muestreos estadísticos. Con estos datos podemos también programar o utilizarlos para el diseño estadístico de otro tipo de muestreos, incluso de estudios epidemiológicos, entre otros. Entonces decimos que ustedes ven ahí en color más clarito, como azul, con letra cursiva, que uno de los ejemplos de estos resultados hipotéticos es determinar las distribuciones de probabilidad estadística en un análisis de riesgo. ¿Y cómo ocurre esto? Aquí vemos dos tipos de ejemplos que podemos utilizar en estos modelos de simulación de tipo cuantitativo, estos modelos estadísticos, estos modelos epidemiológicos. Y por ejemplo, con los datos que obtuvimos de las plantas muestreadas y las positivas, acuérdense que muestreamos 15 de una población N, ¿sí?, que fue el tamaño de muestra 15, y que en las 15 encontramos a 10 positivas a la presencia de E. coli en producto terminado. Entonces, con estos datos podemos desarrollar una distribución binomial que es utilizada en un análisis de riesgo. Mencioné al principio de esta parte de estadística que la parte de distribución probabilística no la vamos a tocar en este curso, puesto que es más compleja y más profunda, requiere más tiempo, pero para que ustedes conozcan parte de lo que la parte estadística ya más específica, especialmente vinculada a lo de la probabilidad estadística, es necesaria para la aplicación de esta estadística básica. Entonces, con estos datos de resultados obtenidos podemos desarrollar una distribución binomial que va a ser utilizada como un nodo o como una variable en un modelo epidemiológico, en un árbol de escenarios que posteriormente va a ser sujeto a un modelo de simulación para obtener un valor matemático. También, si utilizamos nosotros nuestra media de la incidencia de E. coli en las plantas que analizamos, así como su desviación estándar, con estos dos valores podemos desarrollar una distribución normal, que también es utilizada en el análisis de riesgo de tipo cuantitativo, ¿sí? Cuando lleguemos a esta parte, pues ya van a saber un poquito más por qué estos valores de estadística básica, ¿sí?, estas medidas, son necesarios y son utilizados para poder diseñar un árbol de escenarios para fines de un análisis cuantitativo, desarrollando un modelo de simulación. Bien, ahora tenemos otra medida que son los cuartiles. Los cuartiles son en sí tres valores que contiene una determinada variable y que va a dividir el conjunto de datos de información ordenados en cuatro partes iguales. Estas tres valores se denominan como cuartil 1, ¿sí?, cuartil 2 y cuartil 3. Estos tres valores o corresponden al valor del 25% en el caso del cuartil 1, el cuartil 2 al 50% y el cuartil 3 al 75% del conjunto de datos analizados. Recordemos en ese sentido que el cuartil 2 coincide con la mediana, es decir, al 50%. Divide en dos partes, el 50% hacia abajo de la mediana y el 50% hacia arriba, que nos da la totalidad de los datos. Estas variables, estos valores de los cuartiles son importantes porque son utilizados en la interpretación de los datos que son generados en un análisis de riesgo de tipo cuantitativo, ¿sí? Lo veremos en el penúltimo módulo de esta
de este curso, pero también estos cuartiles son utilizados para poder elaborar el conocido como canal endémico. ¿Qué es un canal endémico? Un canal endémico es esta representación gráfica cuando queremos evaluar una determinada enfermedad o plaga endémica, ¿sí?, pero que se presenta un número de casos o un número de focos indeterminado, que es lo que estamos analizando, pero queremos saber si ese comportamiento en el año fue normal o en algún momento esta presentación endémica rebasó ese aspecto y tuvo una presentación epidémica. Significa que a lo largo del año lo que vamos a analizar generalmente son 5 o 7 años de información. Es un procedimiento diferente que no estamos ahorita aquí tampoco analizando, pero que nos va a permitir identificar estos cuartiles, ¿sí?, conforme a la presentación de una determinada enfermedad, plaga e incluso a una contaminación de productos en una planta o en un país o en una región durante al menos 5 o 7 años, y queremos saber si esas contaminaciones siguen estando dentro de esos parámetros esperados o ya fueron rebasados. Recordemos que este proceso epidémico, cuando hablamos de una zona epidémica, una presentación epidémica, es cuando el número de casos observados rebasan el número de casos esperados. De esta forma podemos decir que la presentación es de tipo epidémico. Si nosotros lo queremos aplicar a enfermedades o plagas, pues va a ser la presentación de una determinada enfermedad en una población animal, una plaga en una población de plantas, a lo largo de un año, ¿sí? Pero vamos a analizar un determinado año, el último año, para saber cuál es su comportamiento con respecto al menos con los 5 años anteriores o los 5 o 7 años anteriores. De esta forma elaboramos un canal endémico. Como les menciono, este no es el motivo de este curso, pero para que sepan también en qué se utilizan los cuartiles. Y de esta forma vamos a suponer que nosotros analizamos una determinada contaminación de productos terminados o materia prima o procesados o con venta al menudeo, etcétera. La posible contaminación de estos con algún peligro identificado, algún agente biológico, químico o físico. Y sabemos lo que ha ocurrido en los 5 o 7 años anteriores y queremos saber este último año cómo se está presentando. Hay un procedimiento para elaborar este canal endémico y nos va a dar 3 cuartiles. El primer cuartil, que es el 1, ¿sí?, en color verde. Aquí vemos cómo se fue presentando esta posible contaminación de carne molida con salmonela y queremos evaluar nuestro año 2016. Entonces, esta información la obtenemos de al menos los 5 años anteriores y sabemos que el cuartil 1 de las contaminaciones de carne molida con salmonella SPP fue esta, ¿sí?, la que se presenta en esta línea en verde. Sabemos que nuestro cuartil 2 o mediana en la línea amarilla fue como se presentó, ¿sí?, y el cuartil 3, que está en color rojo, ¿sí?, que nos representa el 75% de los datos obtenidos, está aquí. Ahora, lo que queremos saber, estos 3 cuartiles nos dan la información de al menos los 5 o 7 años cuando los contamos con ellos, elaboramos este canal endémico y posteriormente lo que hacemos es plasmar la información de contaminación de carne molida con salmonella SPP, pero solo en 2016. Aquí vamos a ver que los datos de 2016 están en esta línea de color azul y podemos identificar las diferentes zonas, las 4 zonas que están delimitadas por los cuartiles. Es decir, lo que ocurra abajo de la línea verde correspondería a una zona de éxito. Es decir, estoy por abajo del cuartil 1, estoy en una zona de éxito. Lo que estoy haciendo para controlar esta contaminación es perfectamente adecuado y voy hacia su eliminación total. Cuando los resultados los obtengo entre la línea verde y la línea amarilla, es decir, entre el cuartil 1 y cuartil 2, hablamos de una zona de seguridad. Es decir, sí sigo teniendo casos de contaminación, pero están dentro de cierto parámetro de seguridad, ¿sí?
Cuando los resultados los obtenemos entre el cuartil 2 y el cuartil 3, es decir, entre la línea amarilla y la línea roja, tenemos que estos caen dentro de nuestra zona de alarma, es decir, la contaminación ya tiene un foco rojo. Hay algo que se está saliendo un poco de nuestra media, de nuestra mediana, ¿sí? Es decir, está ya fuera digamos, de cierto control, ¿sí? Y sabemos que si rebasa la línea roja, entonces ya podríamos hablar de un proceso epidémico, de un pico epidémico de contaminación. Es decir, el número de casos de contaminación de carne molida con Salmonella SPP en nuestro análisis hipotético estaría rebasando la línea, el cuartil 3, la línea roja, por lo que se correspondería a un proceso epidémico, como ocurre aquí en nuestra evaluación de 2006. Si ustedes ven, empieza aquí abajo y llega aquí en este mes de junio a estar dentro de la zona de seguridad. Sin embargo, aquí en agosto ya están juntos las tres líneas en cuanto a el año evaluado, 2016, junto con nuestro cuartil 2 y nuestro cuartil 3, pero vemos que en octubre de 2016 tuvimos un número de casos que rebasó lo esperado. ¿Cuánto era lo esperado? Lo que está en esta línea roja. Y lo que estamos observando es esta línea azul, y aquí vemos que lo observado rebasó a lo esperado, por lo tanto este pico es epidémico y se mantiene también en noviembre y en diciembre. Es decir, que de octubre a diciembre tuvimos un número de casos observados mayores a los esperados. Hablamos de una contaminación de carne molida con Salmonella SPP, pero de tipo epidémico, ya no caía dentro de lo endémico, de lo habitualmente esperado. Para esto utilizamos entonces nuestros cuartiles para esta evaluación de procesos endémicos, epidémicos, ¿sí? Pero también, como lo mencionábamos, para nuestros análisis de riesgo de tipo cuantitativo. Tenemos unos últimos datos que son los correspondientes o medidas, que son los deciles y los percentiles. Teníamos nuestros cuartiles que corresponden realmente a un equivalente del 25% cada cuartil, porque lo divide en 4 partes el 100% de los datos. Nuestros deciles y percentiles son algo similar, solo que los deciles pues son 9 valores que van a dividir el total en 10 partes. En 10 partes iguales, como podemos apreciar en esta diapositiva. Tenemos nuestro decil 1 hasta nuestro decil 10, que va a llegar de mínimo a máximo, ¿sí? Cómo va a ocurrir este tipo de datos, cómo lo vamos a analizar, ya sea por deciles. Y los deciles lo que nos van a significar son los valores que corresponden al 10%, al 20%, al 30%, así hasta el decil 9, que correspondería al 90%. ¿Sí? El D5, el decil 5, corresponde obviamente a nuestra mediana, ¿sí? Porque es la parte que divide en 2 a todos los valores. Los percentiles pues son unidades de ese 100%. Son 99 percentiles que nos van a dividir nuestro total de valores en 100 partes iguales. También estos percentiles nos van a corresponder desde el 1% hasta el 99%, que son estos 99 valores, que nos van a dividir a la totalidad de los datos analizados. Al igual que en los anteriores, cuartiles y deciles, los percentiles, tenemos que el percentil 50 también coincide con la mediana, es decir, es el valor que divide en 2 partes la totalidad de los datos obtenidos o analizados, que corresponderían a un 50% y al otro 50%, hacia arriba y hacia abajo de la mediana. Con esto terminamos la parte de base estadística que podemos utilizar y que es necesario implementar en nuestros análisis de riesgo de tipo cuantitativo y también cualitativo, aunque nuevamente comento que cuando hacemos un análisis de riesgo de tipo cuantitativo,
La estadística utilizada es un poco más compleja, más profunda, y especialmente se apega a todo lo que son distribuciones de probabilidad estadística, que es un tema diferente, que es un tema muy específico para el modelaje de este tipo de árboles de escenarios y su aplicación ya de tipo matemático o cuantitativo. Con esto terminamos esta serie de presentaciones de estadística básica y pues yo les agradezco mucho su atención.